Hola, esto es Psicología en 5 minutos. Yo soy el licenciado Germán Barrios y hoy quería pensar con ustedes qué pasa cuando la escuela entra a modo virtual, qué pasa cuando los padres se transforman en padres educadores. Uno de los efectos más claros que ha tenido la pandemia es que se detuvo la escuela. Pero, si bien la escuela no volvió a abrir, ¿sí? La escolarización no se detuvo. ¿Sí? A muy pocos días de declarada el ASPO, ¿sí? El aislamiento social preventivo y obligatorio, y cerrada las instituciones escolares de todos los niveles, ¿sí? Eh, Se volvió a ingresar, pero en modo virtual. ¿Sí? Esto puso en tensión a los equipos docentes de una manera como nunca antes vista, porque tuvieron con muy pocas herramientas, me refiero a herramientas digitales, equipamiento, salir a bancar la escuela en modo virtual. Y esto generó al mismo tiempo un nuevo rol, una nueva modalidad, que es el padre educador. Estos padres, que muchos de ellos tuvieron que quedarse en sus casas por la misma situación, se encontraron además ahora a cargo de las tareas y parte de la educación de sus hijos. Y acá donde se tiene que plantear, sí, la escolarización continuó. ¿Continuó la educación? ¿Sí? ¿Por qué? Porque los padres educadores se encontraron frente al desafío de cubrir un rol para el cual no están formados. ¿Sí? Pero solamente no están formados, sino que además pueden no contar con las habilidades pedagógicas para hacerlo, porque no es su vocación, no es lo que eligieron. Y nosotros sabemos la diferencia que un docente hace cuando es un buen docente, para un grupo, para un niño. ¿Sí? Pues le llevan años de preparación y además hay algunos que son más hábiles que otros. ¿Podrán los padres reemplazar esta función docente? ¿Sí? La evidencia demuestra que no. Lo que nos encontramos, en cambio, es, por un lado, docentes surgidos a dar respuesta, cuando al mismo tiempo tienen que estar en casa con sus hijos y atravesados por las mismas circunstancias y la misma incertidumbre que todo el resto de la sociedad, ¿sí? Incluido el que les habla, y resolviendo o tratando de resolver cuestiones de la educación a distancia que no están resueltas. ¿Sí? Dice Beatriz Janín que a los docentes se les vino a pedir respuestas que no existían, ¿no? Con la tensión que eso genera, con el estrés que eso genera. Y por otro lado, otro fenómeno nos encontramos, son padres angustiados ante la imposibilidad de sostener su papel en la educación, esta responsabilidad compartida en los papeles, que por lo general la lleva en gran parte la escuela, y que ahora se encontraban los padres frente a ello, generando diferentes fenómenos. Padres hiperpresentes, muy preocupados porque los chicos cumplieran con sus tareas, como sea, ¿sí? Falta de interés en los niños, y padres además que tenían que lidiar con fenómenos raros, fenómenos con los cuales no están normalmente a cargo y que les reclamaban a la escuela, ¿no? Falta de interés en los chicos, falta de atención, ¿sí? Indisciplina, y ahora todo ocurría en casa. Y esto es muy importante porque uno de los papeles fundamentales de la escuela es resultar una institución normalizadora, socializadora, ¿sí? Una fuera que el chico va de a poco absorbiendo, asimilando, que hay otras autoridades, que hay otras reglas, que hay otros modos, que hay vida fuera de la vida tribal, ¿sí? La vida familiar, el núcleo, ¿sí? Y entonces tienen que adaptar a estas nuevas reglas de vida, que son las reglas de la afuera, y esto lo va preparando, lo va socializando, además de que tiene que lidiar con sus compañeros, pero esos compañeros, dice Bárbara Rogoff, licenciada en Psicología y Educación, son esenciales en la función educativa, porque el niño, al ver a otro niño, a un par, poder realizar una tarea educativa, sabe que él también puede, le sirve de reaseguro para su propio aprendizaje, y además suele tomar herramientas de aquel que está un poco más avanzado, lo que llaman la actividad del aprendiz. Esto en casa no se da, ¿sí? Y entonces los padres se vuelven locos, entre comillas, tratando que los chicos hagan montones y montones de tareas. Dice Francesco Tonucci, perdón, el gran pedagogo italiano, que no hay que reducir la escuela en toda su complejidad a dar montones de tareas. ¿Sí? Entonces,
nos encontramos con que estos niños que están ahora 24/7 en su núcleo familiar, estos niños y adolescentes, vuelven a tener conductas infantilizadas, ¿sí? Los adolescentes, por un lado, empiezan a vivir de noche, muchos de ellos, para tener una vida separada de la de los padres, ¿sí? Para poder practicar algo de esos ritos de adolescencia. Y los niños empiezan a tener problemas de sueño, ansiedad, mayor indisciplina, mayor falta de atención, ¿sí? Algunos muy pequeños vuelven a usar pañales o pierden el control de esfínteres, y esta infantilización responde, por un lado, a la incertidumbre en la cual todos nos encontramos y que también repercute en los niños si ellos la somatizan de esa manera, y en el estrés de los padres, que los chicos obviamente están en contacto con esto porque son parte fundamental de su núcleo social, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer ante esto? ¿Sí? Por un lado, tratar de que, como dice Beatriz Janín, el aislamiento sea físico y no social. Que el contacto virtual es contacto social y por lo tanto tiene parte de esa función socializadora y es necesaria. Somos animales sociales, ¿sí? Por otra parte, que el niño, dice Francesco Tonucci, aprenda otras cosas, aprenda a hacer tareas a nivel familiar, a convivir con la familia, a conocer cosas de la casa, a aprender otras tareas. Que la educación en el hogar sea una educación que contiene y no que da contenidos, dice Francesco Tonucci, ¿sí? Ya va a haber tiempo para recuperar los contenidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una parte de esta función pedagógica que no puede ser reemplazada sin el docente, ¿sí? Bueno, por último, muy importante, plantea Beatriz Janín que hay que tratar de que los niños hagan la tarea en otro espacio me refiero en una mesa aparte, ¿sí? Y que la hagan solos y que se puedan equivocar, porque es parte del proceso de aprendizaje hacer y equivocarse, ¿sí? Pero cada uno, como lo haría en la escuela, donde la docente no se para al lado tuyo todo el tiempo mientras que hace las cosas. Bueno, espero que le haya interesado el tema, haber marcado algunos ítems importantes, y si le gustó, por favor, compártanlo en sus redes. Me pueden seguir en Psicología en 5 minutos, Lic Barrios, mi canal YouTube, ¿sí? Y en Psico en 5 minutos, Instagram. Nos vemos en el próximo video. Chao.